Bien, abra su Biblia, por favor, en el libro de la carta a los Hebreos. Como usted sabe, si usted está congregando regularmente con nosotros o si desde la semana pasada se ha conectado con nosotros, sabrá que estamos desarrollando una serie de predicaciones expositivas basadas en la carta a los Hebreos. Así que ruego que vayamos allá al capítulo 2 y vamos a continuar de donde lo dejamos la semana pasada. Vamos a estar estudiando los versículos del 14 al 18. Yo he titulado a este mensaje, Jesús, ¿cuida de nosotros? Y creo que es muy adecuado porque es una pregunta que creo que muchos nos podemos estar haciendo en este tiempo. Así que leemos el capítulo 2, versículo 14 hasta el 18 de la epístola a los Hebreos. Dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a ellos, semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Sabe, amado hermano, en medio de esta crisis mundial en la cual nosotros nos encontramos hoy, en las redes sociales y en muchos lugares es muy normal y creo que es el deseo de todos nosotros encontrar a creyentes muy sinceros que están rogando que a Dios que nos proteja y nos proteja de esta enfermedad que vemos alrededor nuestro. Pero la realidad, hermanos, es que esta enfermedad no solamente va a tocar o no solamente ha tocado a los inconversos, sino también ha tocado a personas de la iglesia. Hay creyentes verdaderos que han muerto o que van a morir a causa de esta enfermedad. Y esto lleva a muchas personas de la iglesia a preguntarse, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué Dios no nos está protegiendo? Y puede ser que la persona comience a dudar si es que Dios o no pudo frenar la enfermedad y la enfermedad se le escapó del control de Dios. U otros de repente estarán pensando, no, es que me enfermé, o fulano de tal se enfermó porque le faltó la fe. Y entonces por eso le llegó la enfermedad. Pero el problema de fondo, hermanos, es que hay una mala interpretación de lo que es la protección de nuestro Señor. El Señor sí está protegiendo a su pueblo, pero no de la forma como muchos de nosotros pensamos que lo está haciendo. La buena noticia, amado hermano, es que la protección del Señor es mucho mayor a lo que la mayoría de nosotros piensa. Así que hoy vamos a estar viendo la protección que el Señor ha dado sobre nosotros. Hoy vamos a responder la pregunta, ¿está Jesús verdaderamente cuidándonos? Para que hoy, cuando escuchemos su palabra, podamos salir fortalecidos de esta reunión que tenemos y podamos creer y confiar en que el Señor es nuestro protector y entender correctamente cuál es la protección de nuestro Señor. Yo he dividido este mensaje en dos puntos, en dos labores que el Señor hace y que están en estos versículos que hemos leído en Hebreos capítulo 2 del 14 al 18. La primera función tiene que ver con que el Señor es libertador y la segunda función es que el Señor es sumo sacerdote. Así que comencemos considerando en primer lugar que Jesús es nuestro libertador.
El Señor Jesús es nuestro libertador. El versículo 14, el escritor a los Hebreos comienza diciendo, así que, así que nos está uniendo esta sección que estamos leyendo ahorita con toda la sección anterior en la cual veníamos viendo por qué el Hijo de Dios fue necesario que se identificara con nosotros para que Él pudiera ser capaz de socorrernos. Así que, dice el escritor, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. Esta palabra participar de carne y de sangre, estos hijos que participan de carne y sangre, ya lo habíamos visto en el contexto de este pasaje. En el versículo 10, si usted recordará, se nos dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dice que estos son los hijos, los muchos hijos son los que el Señor estaba llevando a la gloria. ¿Quiénes son los hijos que el Señor está llevando a la gloria? Pues es la iglesia de nuestro Señor. Es usted, soy yo, no importa si estamos reunidos o no en un edificio. La iglesia no es este edificio, la iglesia es donde quiera que los creyentes estén. No importa si de momento tenemos que estar a la distancia, somos iglesia. Y nos dice que toda la iglesia, los hijos, en el versículo 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Esta es una expresión hebrea que para nosotros quizás sería más normal decir en nuestro vocabulario, participaron de o son de carne y hueso. Cuando decimos que alguien es de carne y hueso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que es un humano. Pues eso es lo que está diciendo acá el escritor, que ellos participaron de carne y sangre. Esta palabra participar es importante. En griego es koinoneo. Y lo que significa es tener algo en común con los demás, estar en una sociedad en la cual los demás son de alguna manera similares a ti. Y claro, todos nosotros somos seres humanos, con todo lo que conlleva tanto positivo como negativamente. Positivamente que somos hechos a la imagen de Dios, negativamente que esa imagen de Dios ha sido empañada por causa de nuestro pecado y nosotros como raza caída estamos en una condición de muertos en delitos y pecados, ajenos a Dios. Pero entonces nos dice que en esta humanidad, en estos hijos que tienen en común que todos son carne y sangre, siga leyendo conmigo en el versículo 14, nos dice, Él también participó de lo mismo. ¿Quién es Él? En el contexto, nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que nuestro Señor Jesucristo participó de lo mismo. ¿En qué lo mismo? En la carne y la sangre. Él se tuvo que hacer hombre como tú y como yo. Ahora, la segunda palabra participar, cuando se habla de Él, de Jesús, que dice Él participó, no es el mismo koinoneo que tenemos en el inicio de este versículo 14, cuando se nos dice que nosotros los hijos participamos. En la primera parte se nos dice que los hijos koinoneo de carne y sangre. Pero en el caso de Jesús se usa otra expresión griega, que es metejo. Y metejo lo que significa es participar, pero es por tomar algo que no pertenece a tu propia naturaleza. Asir algo que no es tuyo en sí mismo, pero es tomar parte como por una adopción, por decirlo así. Pues nuestro Señor Jesucristo participó en nuestra carne y sangre, no porque Él sea un ser humano, porque Él es el eterno Dios, pero Él tuvo que adoptar la forma humana, tuvo que adoptar nuestra naturaleza humana. Y alguno dirá, ¿para qué? El versículo 14 nos da la respuesta. Para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Cuál es el objetivo que tenía Jesús? De tomar la naturaleza humana, de dejar el trono de los cielos sin dejar de ser Dios, pero también llegar a ser hombre completamente. Recuerda esto, Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. ¿Por qué tuvo que hacerlo? Porque había un imperio, se nos dice en el versículo 14, un imperio de la muerte. ¿Y quién era el dueño de este imperio de la muerte? ¿Quién tenía este imperio de la muerte? Nos dice el versículo 14 que es el diablo. Escucha lo que Jesús dice acerca de este imperio de la muerte en las manos de Satanás. En Juan capítulo 8, versículo 44, el Señor está hablando a los judíos que quieren matarlo por causa de que Él está mostrando a Dios, de que Él está haciendo la obra de Dios. Y Él les responde y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Él ha sido homicida, muerte. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de lo suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Jesucristo nos dice que Satanás tiene dos características. Él miente y a través de la mentira trae la muerte. Y esto es lo que sucedió en el jardín del Edén. La mentira y la muerte caminan de la mano. En la boca de Satanás, él engañó a la humanidad, al hombre que fue creado en santidad, en justicia. Él fue creado a la imagen y semejanza de Dios para que disfrutara de una relación personal, única con Dios. Pero Satanás le vendió al hombre la mentira, que si tomaba de aquel fruto iba a ser como Dios. Engañó a la humanidad y al hacerlo, no es que Satanás mató a la humanidad, es que a través de esa mentira, el hombre se rebela contra su creador y el juicio de Dios contra el hombre incluye la muerte, porque él ya se los había advertido, ciertamente el día que tomares de este árbol morirás. La muerte es la consecuencia del pecado. Y cuando estamos hablando acá de muerte, estamos hablando de tres tipos de muerte. En primer lugar, la muerte física, que es la que todos de alguna manera conocemos y hemos estado relacionados, ya sea porque ha muerto un amigo o hemos escuchado de alguien que ha muerto. Es cuando este cuerpo deja de respirar en este mundo. Pero también tenemos la muerte espiritual, que es cuando el hombre se rebeló contra Dios en el huerto del Edén. Y eso causó que el hombre y Dios fueran separados completamente. Dios es vida y para tener vida hay que estar unido a Él. Pero el hombre fue separado de Dios. Y por tanto está en una condición de muerte espiritual. Él no quiere nada con el Señor, aborrece los caminos del Señor. Él si quiere algo de la salvación o quiere algo de Dios, será por simplemente egoísmo para satisfacerse a sí mismo, pero no quiere servirle, no quiere amarle con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y la peor de estas tres muertes es la tercera, que es la muerte eterna. Cuando el Señor llame a cada ser humano a su presencia y delante de su trono nos juzgue cada uno según lo que hayamos hecho y todos aquellos que hayamos transgredido, aunque sea una sola vez, alguno de los mandamientos, y que estoy seguro que nosotros lo hemos hecho no una vez, muchas veces y muchos mandamientos. Cuando el Señor
llame a cuentas. Y entonces nosotros como raza nos encontramos en una condición caída, reprobada. La humanidad será expulsada eternamente de la presencia de Dios al lugar del castigo eterno llamado el infierno. Y esto es terriblemente grave. Tú que me escuchas en esta mañana, puede ser que tú estés expuesto a este infierno eterno, no solamente a la muerte, ¿sabe? A la muerte física, ¿sabe, hermano? Muchos están preocupados por este tema del coronavirus, por no querer morir físicamente, pero hay una muerte que es todavía peor que esa. Y que tú no sabes cuándo vas a entregar tu vida en este mundo. Y Dios te va a llamar a su presencia. Pues Satanás es el que se alegra en las tres muertes del hombre. Él es el que se alegra cuando el hombre muere físicamente. Él es el que se alegra de que la humanidad viva muerta espiritualmente de espaldas a Dios. Y Él es el que se alegra cuando un hombre cae en condenación eterna. 18 millones de personas al día se considera en el mundo que mueren. 18 millones de personas, en todo el año. Y son personas que en su mayoría no van a poder volver a experimentar algo de felicidad en su vida, porque nunca dejaron de estar bajo el imperio de la muerte. Satanás en este mundo se regocija, él se alegra de reclamar a los hombres para la muerte, y nosotros nos encontramos, como dice en el versículo 15, estamos sujetos al temor de la muerte durante nuestra vida, porque somos siervos de la muerte. Ninguno de nosotros, hermano, puede, por más que intente, escaparse de la muerte. Por eso muchos están temiendo en este tiempo. Por eso muchos han tratado de llenar sus casas de cosas, de insumos, más allá de lo que necesitan, porque en realidad lo que le están temiendo es a la muerte. Y hermano, déjame decirte, amigo que me escuchas, la muerte llegará lamentablemente. Si no es a través de esta enfermedad, llegará en algún otro momento de tu vida. Y el problema es si tú sigues estando bajo el imperio de la muerte. Pero nos dice el versículo 14, que el Señor vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Sí hay una solución a este problema. Sí hay una solución a la muerte que pesa sobre el hombre. Esa solución se llama Jesucristo. Él ha venido a este mundo, ha tomado forma de hombre para poder destruir el imperio de la muerte. ¿Por qué esto era necesario? Porque era necesario que un ser humano muriera en perfecta obediencia a Dios. Porque recuerda que ha sido por otro ser humano, Adán, y por su desobediencia que toda la humanidad quedó prisionera, quedó cautiva bajo el imperio de la muerte. Era necesario que un ser humano viniera y diera su vida por nosotros. Jesucristo, en su condición de Dios, no muere. Él es inmortal. Él no podía morir, pero Él tuvo que tomar la forma de hombre para que viniera a este mundo y diera su vida por nosotros, para poder destruir el imperio de la muerte. Ahora, esta palabra destruir no significa que Satanás haya sido ya destruido en el sentido de exterminado. La Reina Valera nos dice destruir, pero la versión de las Américas tiene una mejor traducción. La versión de las Américas dice para anular al que tenía el imperio de la muerte, Satanás, el diablo. ¿Qué ha hecho Jesús sobre Satanás?
ha anulado su poderío sobre los muchos hijos que el Padre está llevando a la gloria. No es sobre toda la humanidad, es sobre los muchos hijos. Y si tú estás escuchando hoy este mensaje, tú tienes la posibilidad de ser de los muchos hijos de Dios. La palabra nos dice que el Señor ha vencido a la muerte. Él resucitó al tercer día. A través de la muerte, Él venció a la muerte. Él abrió camino para en la resurrección para que nosotros tengamos vida. Y quizás tú estés diciendo, pero pastor, ¿por qué entonces morimos los cristianos? Porque el Señor tiene todo dentro de un cronograma perfecto. El Señor ha vencido la muerte eterna. Tú ya no tienes por qué morir eternamente porque el castigo de tus pecados ha sido puesto sobre Jesucristo. Él ya ha vencido la muerte espiritual en la cual tú te encontrabas lejos de Dios porque Él nos ha reconciliado consigo mismo. Y aunque todavía tengamos que pasar por la muerte física, porque los cristianos mueren. Y esto es lo que la iglesia tiene que entender. Dios, la protección de Dios incluye no solamente los males de este mundo, incluye el mayor de los males, que es la muerte eterna, el ser separado por siempre de Dios. Pero mientras estemos en este mundo, Dios va a utilizar muchas circunstancias para moldear nuestra vida. Y en algún momento Dios nos va a llamar a su presencia, si no es que Él regresa primero. Ya sea a través de este virus, ya sea que pierda la vida en un accidente de tránsito, ya sea que pierda la vida por alguna otra enfermedad o de viejito en una cama, no importa lo que suceda, lamentablemente, hermanos, este cuerpo polvo es y al polvo volverá. Pero hay una gran noticia detrás de todo esto, que si tú mueres, ya sea del coronavirus o ya sea de cualquier otra enfermedad, esa muerte no te va a sujetar por siempre, porque nos dice la palabra de Dios que un día a la final trompeta el Señor nos levantará de entre los muertos. La muerte no puede sujetar por siempre ni siquiera este cuerpo, porque el Señor un día lo levantará y ya no como lo tenemos, con imperfecciones, sujetos a pecado. El Señor nos va a restaurar, el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo glorificado. Por eso es que Pablo podía decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hermano, no importa si morimos por causa de una enfermedad, esa enfermedad no dominará nuestro cuerpo por siempre, porque aun cuando nosotros muramos de esa enfermedad, seremos liberados en ese mismo momento, porque el día que el Señor regrese, cuando nos llame, esa enfermedad no podrá evitar la resurrección de los hijos de Dios. Es imposible que los hijos se pierdan en el camino a la gloria. Por eso es que, hermano, la protección que Dios tiene para tu vida incluye mucho más de lo que tú pensabas. Tú estabas pidiéndole a Dios que te protegiera de una enfermedad. Dios te está protegiendo de la muerte eterna, de lo más grande, del mayor de nuestros enemigos. El Señor nos ha rescatado. Y como dice el versículo 16, porque Él ha socorrido, no a los ángeles, a la descendencia de Abraham, a los que son hijos de Dios por medio de la fe. Así que Jesús se hizo hombre para cargar la cadena, para cargar la condena que pesaba sobre nosotros. Él le quitó a Satanás el derecho de reclamar sobre nosotros la separación eterna de Dios. Él es nuestro libertador. Pero Jesús no solamente libertador, tiene otra función
dentro de este pasaje que encontramos en los versículos 17 y 18. Si tú observas con atención, nos dice en el versículo 17 que Jesús se hizo misericordioso y fiel sumo sacerdote. Jesús no solamente es el libertador, Jesús es el sumo sacerdote. Estos versículos nos muestran que Jesús nos ha liberado de la muerte. Ahora, dígame usted qué es lo normal en la vida de un cristiano promedio. Que la persona que la persona se convierta y en ese preciso momento muera y vaya a la presencia de Dios para disfrutar para siempre con Él. O que esa persona se convierta y luego viva en este mundo por algún tiempo, ya sean días, meses, años, décadas, y luego sea llamado a su presencia. Lo normal es la segunda parte. No es normal que el cristiano se convierta y muera inmediatamente. Hay un largo camino por delante. Y en este largo camino tenemos la protección de Dios asegurada también. De la misma manera que el pueblo de Israel en el desierto necesitó un libertador, Moisés. Pero ellos no salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida ahí mismo. Ellos tenían un largo trayecto por delante de 40 años. Así que Dios no solamente les dio un Moisés que lo liberara, también les dio un Aarón que sirviera de sumo sacerdote. La función del sumo sacerdote para el pueblo de Dios durante su peregrinar es muy importante. Y usted dirá, pero ¿quién es un sumo sacerdote? El sumo sacerdote es el escogido de Dios para servir como intermediario entre Dios y el hombre. Cuando el hombre había pecado, cuando el hombre se estaba queriendo desviar del camino, el sumo sacerdote servía para traer otra vez la unidad entre el pueblo de Dios y su Dios. Ya sea presentando un sacrificio en nombre del pueblo para que Dios perdonara su pecado, o ya sea llevando la palabra de Dios al pueblo para que ellos pudiesen arrepentirse y regresar al Señor. El sumo sacerdote tenía que ser una persona del pueblo, porque lo iba a representar. Cuando Dios viera al pueblo, iba a verlo a través de este sumo sacerdote. En el antiguo Israel no eran todos los que ofrecían sacrificios y cada uno por su parte, y Dios va a escucharlos a cada uno de ellos por separado. No, todos eran representados en uno solo, que es el sumo sacerdote. Así que este sumo sacerdote representaba al pueblo. Tenía que ser entonces del pueblo. No podía ser entonces un ángel, porque tenía que ser un humano. No podía ser un animal, porque tenía que ser un humano. No podía ser un gentil, porque tenía que pertenecer al pueblo de Dios, ser judío. Tenía que ser levita, tenía que ser de la casa de Aarón, porque ahí fue donde Dios escogió. Ese sumo sacerdote entonces vivía juntamente con su pueblo. Y juntamente con su pueblo pasaba las mismas situaciones que pasaba su pueblo. Cuando el pueblo era tentado, él también era tentado. Cuando el pueblo pasaba por dificultades, él también pasaba por dificultades. Él no era exento, él no era ajeno a las cosas que vivía el pueblo. Es más, el sacerdote no solamente era tentado junto con el pueblo, sino que en el caso del sacerdote, del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, él también pecaba al igual que el pueblo. Y esto lo sabemos porque cuando el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificio a Dios en nombre del pueblo, antes de ofrecerlo por el pueblo, tenía que ofrecerlo por sí mismo. Tenía que ser limpiado primero él.
Entonces esperaría que un sacerdote que participe con el pueblo tenga empatía con los suyos, que sufra cuando ve a los demás sufrir. Es muy fácil, hermano, ser duro con personas con las cuales no nos identificamos. Esta semana estaba viendo en las redes sociales un meme que alguien publicaba y ponía a una persona, una señora desde un segundo piso, viendo por su ventana, bien enojada porque un señor había salido a vender sus pastelitos y no sé qué cosas. Y estaba enojada porque estamos en cuarentena. ¿Y qué hace esa persona en la calle? Pero claro, el pobre viejito se veía humilde y él tenía que vender sus pastelitos para poder comer. Y la señora en la casa estaba llena de comida, de víveres, de cosas de limpieza. Ella atrás se veía que estaba completamente llena de cosas. Claro, ¿cómo esta mujer se podía identificar con el dolor, con el hambre de este viejito, si ella no lo experimentaba también? Pues Jesús no es como esta mujer. Jesús es como el sumo sacerdote que ha experimentado los mismos sufrimientos que ha experimentado el pueblo. A veces nosotros tenemos la idea de que nuestro Dios es un Dios demasiado lejano, que no entiende nuestros sufrimientos, que nos exige cosas, pero que a final de cuentas no entiende cuán difícil es serle obediente. No, hermano, nuestro Señor Jesucristo pasó todo lo que tú y yo pasaríamos y aún más. Él no solamente sufrió las 3 tentaciones en el desierto, Él tuvo hambre, como quizás más de uno de nosotros ya está empezando a tener por causa de esta crisis. Él tuvo sed, Él se sintió cansado hasta tal punto de quedarse dormido en una barca. Él sufrió la pérdida de un ser querido. Cuando Lázaro murió, se nos dice que Él lloró porque lo amaba. Él enfrentó cara a cara la muerte a un nivel que ni tú ni yo nunca experimentaremos. Él es misericordioso porque nos entiende en medio de nuestras crisis. Si hoy tú estás atravesando esta crisis mundial, déjame decirte, el Señor comprende perfectamente lo que estás viviendo. El Señor lo comprende. Pero Él no solamente Él es misericordioso, sino que también Él es fiel a Dios, fiel sumo sacerdote. En otras palabras, nosotros podemos confiar en Él porque Él nunca le ha sido infiel a Dios. Era importantísimo que el sacerdote se mantuviera fiel a Dios, porque si el Señor lo iba a escuchar, era porque Él se estaba manteniendo fiel a Dios. Pues cualquiera de nosotros que ruega en el nombre de Jesús al Padre, ciertamente será escuchado, no por nuestros propios méritos, sino porque Jesús es fiel al Padre y el Padre sí escucha al Hijo. Tú y yo no merecemos ser escuchados por nuestro pecado, pero el Hijo, quien nos representa, Él aboga por nosotros, ruega por nosotros y nos invita a presentarle las peticiones a Dios por nosotros, porque Él va a interceder por nosotros. Así tú hayas fallado, así tú hayas pecado, quizás en este tiempo te has entregado al afán, te has entregado a la incertidumbre. Ahora que se ha ampliado el tiempo, 2 semanas más de cuarentena, has comenzado a sentirte dudoso y no sabes qué hacer. Déjame decirte que hay un Dios que te está protegiendo y puedes estar seguro de eso porque tienes un fiel y misericordioso sumo sacerdote que te está cuidando. Él no te va a abandonar. Él no te va a dejar. Y así tuviésemos que pasar por la muerte física, Él sin duda alguna nos va a llevar a la gloria de Dios, porque es necesario que los muchos hijos entren a la gloria por medio de su sacrificio.
Así que el Señor no solamente nos está guardando de la mayor de las muertes, sino que nos ha dado un sacerdote que nos cuide, nos sustente en todo este largo trayecto hasta que lleguemos a la presencia suya, hasta que finalmente la muerte sea totalmente quitada de nuestro ser. Por eso, hermano, no temas. Tú que le estabas pidiendo a Dios protección del coronavirus, no está mal que lo sigas pidiendo. Sigue rogando a Dios, pero si te da, no pienses que eso es falla de Dios. Piensa que tienes un Dios soberano en los cielos y que Él no se ha descuidado de ti, porque Él está protegiéndote a través del sumo sacerdote. Y así, aunque tú tuvieras que partir de este mundo, tu vida en los cielos está asegurada en Cristo Jesús. Pero si tú que me estás escuchando hoy no estás en Cristo, no vives para el Señor, quizás tienes una forma de vida religiosa donde tratas de hacer buenas obras, déjame decirte que eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Nada hay que tú puedas hacer por lo cual puedas ser acepto en la presencia de Dios. La única forma de quitar el imperio de la muerte sobre tu vida es si tú te vuelves a Jesús en arrepentimiento y en fe. Es si tú hoy abandonas tu pensamiento de querer salvarte a ti mismo y corres a Cristo. Vienes y le pides perdón a Él. Él te va a socorrer. Él te va a ayudar. Y Él va a salvar tu vida. No le temas al coronavirus. Témele a aquel que puede dar una sentencia sobre tu vida de ser arrojado en el infierno por siempre. Ven a Cristo porque Él es el único que te puede salvar. Ven a Cristo, amado amigo que me escuchas. Ven a Cristo. Porque aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor estará contigo. No importa si el Señor decide tomar nuestra vida de la forma que sea, nosotros sabemos que vamos a su gloria y allí estaremos felices y por siempre libres. Así que, iglesia de Dios, te invito para que pongas tu mirada en algo mucho más grande que una simple protección de una enfermedad dada. Cuento una pequeña historia que un niño quería entrar a una carrera de patines. Era un concurso donde había que ganar compitiendo en patines. Así que el niño comenzó a buscar y por ahí se encontró los viejos patines de su papá. El niño se los puso y trató de caminar con ellos, pero estaban demasiado oxidados, demasiado arruinados. Así que el niño le pidió a su papá que le ayudara a arreglarlos. El padre se sentó y comenzó a examinarlos y llegó un momento en que volvió a ver al hijo y le dijo, no, no se puede. Y se levantó y se fue. El niño quedó decepcionado por su padre porque no le ayudó y no le dio lo que él estaba esperando que sucediese. Entonces él, enojado, buscó las herramientas y él mismo comenzó a tratar de arreglar los patines, aunque no lo fue capaz de hacerlo. Y se empezó a sentir frustrado y entre más frustrado, más enojado con su papá. A las pocas horas, el papá vuelve a entrar a la habitación. El niño no lo quería ver porque se encontraba muy enojado con él. Entonces el papá acercó una caja donde se encontraba un par de patines nuevos para el niño. El niño, al darse cuenta de que el papá le había dicho un no en ese momento, pero era porque tenía un gran sí más adelante, el niño entonces se echó a los brazos del padre y le pidió perdón. ¿Sabe? Este niño no recibió lo que pidió, pero recibió algo mucho más grande de lo que había pedido. Es bueno que nosotros pidamos que el Señor nos proteja y pidamos su protección ante esta enfermedad.
Pero déjame decirte que si el Señor llegase a negarnos esa protección a alguno de nosotros, no es porque haya fallado, no es porque nos haya dejado, no es porque no pueda enfrentar la situación. Es porque tiene un sí muchísimo mayor que quizás tú no estés viendo hoy. Y estás viviendo en esta vida lleno de temor porque estás viendo solamente la situación actual. No, hermano, levanta tus ojos, pon tus ojos en Cristo, porque Él es el único que puede salvarte definitivamente. Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos lleva a la gloria. Él es nuestro libertador y nuestro sumo sacerdote, quien no fallará en protegernos.